Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Yo soy y estoy súper emocionada de compartir con ustedes el drama jugosísimo que tenemos hoy entre manos. Prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, de un beso que encendió las redes sociales y por supuesto de los celos que al parecer se hicieron presentes. Sí, amigos míos, hoy analizaremos si Hande Erçel realmente estuvo celosa del beso de Kerem Bürsin. Este tema ha estado incendiando Internet, llenando las redes de comentarios y teorías. ¿Fue una simple reacción de sorpresa? ¿O había algo más detrás de esa expresión que capturó la atención de todos? Hoy, desglosaremos todos los detalles, analizaremos las evidencias o la falta de ellas y llegaremos a una conclusión, o al menos, a una opinión informada sobre todo este embrollo. Pero antes de que nos sumerjamos en este océano de especulaciones y chismes, quiero pedirles un favorcito muy especial. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, sus romances y sus dramas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más queridas y comentadas de la televisión turca. Su química en la pantalla interpretando a Eda Yildiz y Serkan Bolat en la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, fue tan palpable que rápidamente trascendió la ficción y se convirtió en una relación real. Los fans de todo el mundo se enamoraron de esta pareja, celebrando cada momento juntos, cada sonrisa, cada mirada cómplice. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, como en muchos cuentos de hadas, la realidad a veces dista mucho de lo que vemos en las pantallas. Su relación, aunque adorada por muchos, llegó a su fin, dejando a los fans con el corazón roto y preguntándose qué fue lo que realmente pasó. Y ahora, tiempo después de su separación, un simple beso, o mejor dicho, la reacción de Hande ante ese beso, ha reavivado las llamas de la especulación. El contexto es el siguiente: Kerem Bürsin, después de su relación con Hande, ha sido vinculado sentimentalmente con otras actrices y personalidades del mundo del espectáculo. Recientemente se filtraron fotos y vídeos de él besándose con una nueva persona, una persona que no es Hande Erçel. Hasta ahí, todo normal, ¿no? Él es un hombre soltero y tiene derecho a rehacer su vida. Pero aquí es donde entra en juego el factor Hande. Resulta que durante un evento público, a Hande le mostraron las fotos de Kerem besándose con esta nueva persona. Y su reacción, capturada en vídeo, ha sido objeto de miles de análisis y debates. Algunos dicen que su expresión era de sorpresa, otros de incomodidad, y por supuesto, están los que afirman que sus ojos delataban celos. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? Analicemos el vídeo. Hande está en una entrevista, luciendo radiante y profesional. Le muestran las fotos de Kerem y por un instante su rostro se tensa. Su sonrisa se desvanece, aunque por una fracción de segundo. Luego, recupera la compostura rápidamente y responde a la pregunta del entrevistador con diplomacia, evitando hacer comentarios directos sobre la vida personal de Kerem. Ahí está el quid de la cuestión. Esa fugaz tensión en su rostro es lo que ha generado toda la controversia. ¿Era incomodidad por tener que hablar de su expareja? ¿O eran celos disfrazados de profesionalismo? Los defensores de la teoría de los celos argumentan que es natural sentir algo cuando ves a tu expareja besando a otra persona, especialmente si la relación fue tan intensa y pública como la de Hande y Kerem. Además, recuerdan que Hande y Kerem compartieron muchos momentos especiales juntos, no solo en el set de grabación, sino también en la vida real. Viajaron juntos, asistieron a eventos, se mostraron cariñosos en redes sociales. La conexión entre ellos era innegable. Y aunque la relación haya terminado, algunos creen que es difícil borrar esos sentimientos de la noche a la mañana. Por otro lado, los que no creen en la teoría de los celos argumentan que Hande es una mujer inteligente y profesional. Ella sabe que su reacción está siendo grabada y analizada, por lo que es poco probable que demuestre abiertamente sus celos frente a las cámaras. Además, señalan que Hande también ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas después de su ruptura con Kerem. De hecho, Hande actualmente tiene una relación con el también actor Hakan Sabank, y se les ve muy felices juntos. ¿Tendría sentido que sintiera celos de Kerem si ella misma está en una relación? Los defensores de esta teoría creen que la reacción de Hande fue simplemente una muestra de incomodidad por tener que hablar de un tema personal en un contexto profesional. También es importante recordar que Hande y Kerem siguen siendo amigos. Aunque su relación romántica haya terminado, han mantenido una relación cordial y se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. Es posible que Hande simplemente se sintiera incómoda por la situación, pero no necesariamente por celos.
En definitiva, la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó por la cabeza de Anne Derzel en ese momento. Solo ella conoce sus verdaderos sentimientos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias, escuchar las diferentes opiniones y llegar a una conclusión basada en la información disponible. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Anne estaba celosa del beso de Kerem? ¿O creen que su reacción fue simplemente una muestra de incomodidad y profesionalismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan. Pero antes de continuar, vamos a profundizar un poco más en la relación entre Anne y Kerem. Como mencioné anteriormente, su química en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo parecía tan real y auténtico. Y esa autenticidad fue lo que conquistó a los fans de todo el mundo. Senkalkap se convirtió en un fenómeno global, y gran parte del éxito de la serie se debió a la química entre Anne y Kerem. Su relación fuera de la pantalla solo intensificó el interés del público en la serie, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Durante su relación, Anne y Kerem fueron muy abiertos con sus fans, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, sus momentos especiales y su amor. Se convirtieron en un modelo a seguir para muchos jóvenes, que admiraban su relación y su forma de ser. Sin embargo, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Y lamentablemente la relación entre Anne y Kerem no fue inmune a estos factores. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación, y finalmente, la noticia de su separación se confirmó. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían depositado muchas esperanzas en la pareja. Muchos se preguntaron qué había pasado, qué había salido mal. Pero Anne y Kerem se mantuvieron en silencio sobre los motivos de su separación, respetando su privacidad y la del otro. Después de la ruptura, ambos continuaron con sus carreras profesionales, enfocándose en sus proyectos y tratando de seguir adelante. Anne protagonizó otras series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también continuó trabajando en la actuación, explorando nuevos roles y desafíos. Y ahora, años después de su separación, el tema de su relación vuelve a estar en el centro de la atención, gracias a este famoso beso y a la reacción de Anne. Es inevitable que la gente siga hablando de ellos, ya que fueron una pareja muy querida y mediática. Pero es importante recordar que Anne y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, especialmente en estos momentos en los que su vida personal está siendo objeto de tanto escrutinio. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿estaba Anne Derzel celosa del beso de Kerem Bürsin? La respuesta es que no lo sabemos con certeza. Podemos especular, analizar las evidencias y escuchar las diferentes opiniones, pero al final, solo Anne conoce sus verdaderos sentimientos. Lo que sí sabemos es que Anne y Kerem fueron una pareja muy especial, que dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente sigue siendo evidente. Y ahora, antes de despedirnos,